quisiera que viéramos el libro de Hebreos, capítulo 10, como una pequeña parte de la introducción, para que entendamos y para que Dios nos revele y que nos permita seguir firmes en la fe. La fe debe de crecer, la fe no debe de decrecer, la fe debe de estar muy atenta. ¿Cuántos necesitan fe? Quiero ver. ¿Cuántos necesitan fe? Analizando este tema se pareciera, ¿verdad?, que es un tema, por así decirlo, de doctrina básica o de muy fácil entendimiento. Pero la fe es un tema profundo. Jesús, al darnos un modelo de oración, puso ahí características de la fe. Por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjese que no está pensando en el pan que se comió ayer, que algunos yo veo que están comiendo muy bien. Es evidente. No nos pone a pensar en la fe que tuvimos ayer. ¿Cuántos han tenido fe en el transcurso de su vida? Quiero ver, a partir de ayer. ¿Cuántos han visto la fe obrar? Quiero ver. Es evidente, la fe. No hemos creído por creer. No es una imaginación. No es un sentimiento, no es una emoción. Parte de la fe es venir al conocimiento de Cristo. Parte de la fe es entender la palabra de Dios. Parte de la fe es saber que tenemos vida eterna. ¿Cuántos tienen fe? Tenemos vida eterna, hermano. Dile a tu vecino, tienes vida eterna. Si no si no hay vida eterna, vana hubiera sido nuestra fe. ¿Sí? Pero este mensaje, hermanos, es para que la fe sea constante. Diga conmigo, la fe de hoy. Hoy necesitamos fe. Usted puede haber cruzado el mar rojo, usted puede haber echado fuera demonios el día de ayer, pero hoy necesita fe. ¿Cuántos dicen amén? El pan que Dios le dio ayer o le ha dado durante este 2019, ¿cuántos han visto la mano de Dios en este 2019? Quiero ver. Pero la necesita hoy también. Importante que la fe es actual. Diga conmigo, la fe es actual. Fíjese que yo le voy a ser bien honesto, yo no necesito fe para mañana. Yo confío en Dios si Dios quiere, si Dios lo permite. Mañana haremos, mañana iremos, mañana se puede realizar. Yo no necesito fe para mañana. Mi fe es para hoy. Y eso es interesante entenderlo de una vez. ¿Para cuándo necesita fe? Para hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios sabe lo que hoy necesitas. Uno de los grandes problemas de nosotros como humanos es que estamos pensando en lo que pasó ayer o en lo que no sabemos si pasará mañana. Hay gente que no duerme, está viendo, ¿eh? ¿Y cómo voy a pagar las deudas? Bueno, en primer lugar, ¿para qué se metió? Pero no me voy a meter a ese tema. Pero lo que necesita es para hoy, ¿sí o no? Tengo por costumbre desde durante mucho tiempo levantarme temprano, principalmente el día que tengo el privilegio de servir o puedo estar en la iglesia, y me pongo a orar. Y muchos de esas madrugadas, de esos amaneceres, oigo a los pajaritos cantar, aunque sean zanates, no importa, están cantando. ¿Sí? Pero esos pájaros se levantan dando gracias por un nuevo día, por una nueva mañana, alabando. Dice la palabra de Dios que los árboles alaban al Señor. Mucha gente necesita fe para alabar al Señor.
Mucha gente no entiende por qué alabamos a Dios. Mire, ¿y para qué tanto aplauso? Mire, ¿y para qué tanto grito? Mire, ¿y para qué adorar? ¿Y para qué tan larga el tiempo de la alabanza o de la adoración? Deberían de ir reduciéndolo, hermano. Ya muy aburrido, ya empiezo yo a pensar en otra cosa. No, usted debe de tener fe para alabar al Señor. Hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hoy. Para acercarnos al Señor tenemos que tener fe. El que se acerca a Dios, crea que le hay, dice la palabra de Dios. ¿Crees que hay un Dios? Quiero ver. ¿Crees que Dios visita la congregación? Quiero ver. Es por eso que nos congregamos. Es por eso que alabamos. Es por eso que nos reunimos. Y allí dice la palabra, Dios envía bendición y vida eterna. No se congrega uno por congregarse. Yo tengo fe. Y la fe es actual. La fe es hoy. ¿A cuántos Dios los ha sanado? Quiero ver. Quiero ver. Usted ha pedido al Señor que le quite un dolor, que le quite una molestia, y ha visto la mano de Dios en alguna sanidad. Quiero ver. Pero yo no puedo decirle al Señor, mira Señor, como me sanaste hace 20 días del callo del pie, hoy me duele la cabeza. ¿Aló? ¿Sí? Hoy tengo que pedir si me doliera la cabeza, ¿sí o no? Mi fe debe de ser actual. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estos pájaros se levantan, alaban, cantan, agradecen a Dios un nuevo día y van a buscar su comida del día de hoy. ¿Aló? Si tienen crías, agarran más comida y van volando al nido y le dan a esas aves su comida de cuándo, su sustento de cuándo, de hoy. ¿Cuándo necesitamos fe? No pierdas la fe. Y vamos a ver que muchas doctrinas hablan hoy de la superfe. No hay superfe, hermano. Usted y yo debemos de vivir hoy. Y diga conmigo, si Dios quiere, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Eso es tener fe. Se hará la voluntad de Dios, no la suya, no la mía, aunque no le guste. No, es que yo quiero que se haga mi voluntad y que Dios me responda. Y yo ya lo proclamé, y yo ya lo decreté, y yo ya lo zapateé. Pues lo que quiera hacer, pero se va a hacer la perfecta voluntad de Dios sobre su pueblo, sobre el mundo. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Cuando lo tenga me da un fuerte gloria a Dios. Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Diga conmigo, la fe tiene recompensa. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verso 37. Porque aún un poquito, y oímos hoy la palabra profética, y dijo: y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y hubiera dicho: gloria a Dios. Únase conmigo en el versículo 38, que dice la palabra: mas el justo vivirá por fe. Otra vez: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma. Denle un precioso aplauso a esta bendita palabra de Dios.
¿Cuántos han sido justificados por Jesucristo? Lavados en la sangre del Cordero. Quiero ver. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo? Ha sido vivificado por fe. Y tu vida debe de ser de fe, constante. Diga conmigo, fe constante. Fe de hoy. No la fe que tuvo la abuelita. No la fe que tuvo la mamá. No la fe que tiene la esposa o el esposo. Cada uno, dice el libro de Romanos 12, le es otorgada una medida de fe. Y te va a servir a ti en el área en que te desarrollas, en la posición donde Dios te puso. No todos tienen la misma fe. ¿Se pierde la fe? Bueno, aquí dice que muchas veces se pone la confianza en otras cosas. Hay gente que le tiene más confianza a los bancos que al Señor. ¿Aló? Y por eso cuando las economías quiebran, por eso que cuando llega usted al banco y lo único que mira es el rótulo, mucha gente le afecta en su corazón a tal punto que hasta se muere. Mucha gente pone su confianza en el hombre y dicen, los pastores, los líderes. Y cuando ponen su confianza en el hombre y estos hombres con pies de barro tropiezan, se les sienten las personas que, entonces voy a dejar de creer en el Señor. Entonces me voy a apartar de la iglesia. Entonces me voy a alejar de la fe. Cuando muchas veces por las malas doctrinas la gente ha puesto su confianza en que pensando o declarando se va a realizar algo y no se realiza porque no es la perfecta voluntad de Dios. Como no les pasa, como no les sucede, como no les responden como se les había indicado, entonces se alejan de la fe y dicen, Dios no sirve, Dios no cumple. ¿Para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a cambiar? La fe, de acuerdo a tu medida, actuará para lo que necesitas de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, hermano, hermana, por más que usted lo piense, lo crea, lo clame, es la voluntad del Señor. Pero diga conmigo, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos tienen esa fe? Pues yo canto y yo leo que yo tengo un Dios todopoderoso. Para él no hay nada imposible. Y mi única acción es pedirle al Señor y Él hará. Clama, adora, ora, gime, pide y Él hará. Encontré esta frase que me gustó mucho. La fe que vive de la emoción muere con la emoción. La fe que tiene sus raíces no en cómo nos sentimos, sino en cómo vivimos, sobrevive a la montaña rusa emocional de muchas temporadas festivas. Eso lo escribió hace muchos años un autor llamado Joseph Krempa. ¿Tienes fe emocional? ¿Necesitas que alguien te motive y te diga con fe para que tu fe aumente? ¿O tu fe es firme? Yo quisiera cristianos de fe firme, hermano. Yo estoy preparando discípulos de fe firme. No importa las circunstancias. No importa, ojo, cómo me sienta. No importa lo que esté pasando. Agárrese bien de la silla porque le va a servir mucho. No importa lo que yo esté viendo, yo tengo fe. ¿Tienes fe? ¿Vives en la fe? ¿Sabes que tienes ese Dios todopoderoso que ve tu necesidad? Vuelvo al tema de los pajaritos. Mira las aves.
¿Tendrán necesidad las aves de comer? ¿Aló? ¿Y Dios las cuida? ¿Quién las cuida? Dios las cuida. Y dice, y ustedes valen más que las aves del cielo. Mire qué misericordia la de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Ay, Dios se olvidó de mí porque no me ha dado el carro que yo quería. Pero tienes salud, por lo menos tienes 2 pies. ¿Aló? A otros les dio una bicicleta. Pues, pedale, hombre. A otros Dios nos bendijo con una moto. Pues acelere, hombre. Con prudencia, eso sí. A otros Dios los bendice con su carrito o un su carrote. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cada uno de acuerdo a su medida de fe y cada uno de acuerdo a lo que puede administrar. Y teniendo, dice la palabra del Señor, sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Cómo debemos de estar? Contentos. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Lucas capítulo 17, versículo 5. Tal vez usted dice, yo no he perdido la fe, hermano. Al contrario, yo he visto la mano del Señor. ¿Se puede aumentar la fe? Así como no existe la superfe, aquí dice que Dios sí nos puede aumentar la fe. Lucas 17, 5, ¿ya lo tienen? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos quieren decirle hoy al Señor, aumentanos la fe? A ver, ¿cuántos quieren que el Señor les aumente la fe? ¿Cuántos lo piden de verdad? Diga pues, Señor, aumentame la fe. Si la habías perdido o si la estabas ahí teniendo sin cuidado, Dios quiere aumentar tu fe. Y verás, y Él actuará. Entonces el Señor les dijo, mire qué importante, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, era un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Mucha gente piensa que la fe es simplemente o es específicamente solamente para cosas importantes, grandes cosas o cosas que van a ser muy relevantes. Pero usted y yo necesitamos fe para caminar todos los días. Necesitamos fe para ir al trabajo. Necesitamos fe para formar una familia. Necesitamos fe para atender las necesidades de la iglesia. Necesitamos fe para cambiar Guatemala. ¿Cuántos dicen amén? No lo podemos hacer con nuestra fuerza. Hace muchos años me di en la tarea de regalar aquí en la iglesia granitos de mostaza. ¿Cuántos se acuerdan que les regalamos un granito de mostaza? Quiero ver. Espero que no la haya sembrado, ¿verdad? Ya esas semillas pareciera que ya no funcionan. Pero bueno, esta imagen que Dios a través de Jesucristo le da a sus discípulos es, no se necesita tan grandes cosas. No se necesita pensar en algo mayúsculo, en grandes situaciones. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, es uno de los granos de los árboles. Van a producir un árbol, el árbol de mostaza, pero empieza con una pequeña semilla. ¿Cuántos saben o ya conocen esa semilla del grano de mostaza? Es muy pequeñita, pero si se siembra y se tiene paciencia y se tiene cuidado y no dejo de aumentarla y de esperar el crecimiento, llega a ser un gran árbol, dice. Y ese gran árbol da sombra a los hombres y comida a las aves. Esa es la fe.
Y usted y yo como creyentes tenemos que tener la fe suficiente para perseverar con paciencia día a día, aunque no se vea nada. ¿Cómo será esa semillita sembrada ahí, hermano? ¿Cuántos les pusieron la tarea en las clases de primaria de poner un frijolito en un recipiente con un algodoncito y echarle agua? Quiero ver. ¿Creció de la noche a la mañana? ¿A cuántos ni les dio fruto? Se pudrió ahí el frijol. Quiero ver. No es culpa suya, hermano. A veces el frijol viene cuarteado, dicen. Pero ¿cuántos vieron crecer después de un tiempo? Algo salió de ese frijolito y empezó a crecer. Y ahí se ve la naturaleza de la fe. Primero empieza creyendo: Dios todo lo puede hacer. Yo tengo un Dios todopoderoso que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Mi acción es tener la fe suficiente como ese pequeño grano de mostaza, y Él hará cosas sobrenaturales. Diga conmigo: cosas sobrenaturales y cosas naturales también. Usted tiene que tener fe para las cosas sobrenaturales. Parte de la fe es creer en el reino invisible. Diga conmigo: reino invisible. Si usted y yo no creemos que hay una vida eterna y hay un reino invisible, vana es nuestra fe. Porque entonces pensamos que solamente la fe ocupa para lo que tenemos necesidad el día de hoy o para lo que pensamos que sería bueno. Por ejemplo, usted puede estar pidiendo por la sanidad de alguien, pero si no es la voluntad de Dios, Dios no lo sana. ¿Aló? Usted puede ser que esté pidiendo por ese nuevo negocio, por ese nuevo trabajo, pero si no es la voluntad de Dios, Dios no se lo da. Usted puede estar pidiendo por el peor es nada. Si no es la voluntad de Dios, Dios quiere que algunos se queden solteros y algunos dirían gracias a Dios. ¿Aceptas la voluntad de Dios? ¿Entiendes la voluntad de Dios? ¿Caminas en la fe cada día? ¿Piensas de que solo para lo sobrenatural? No, yo no voy a molestar al Señor con eso, mejor lo hago yo. No, hermano, usted y yo necesitamos fe todos los días, en todo tiempo, en toda circunstancia, para todas las áreas de nuestra vida. No puedes caminar en esta tierra sin fe. ¿Qué es la fe? Bueno, Hebreos 11 es un capítulo bastante conocido. Voy a leerlo de referencia solamente en los primeros dos versículos. Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el escritor del libro de Hebreos, que yo creo que es el apóstol Pablo, algunos teólogos y algunas personas piensan que no, pero hay evidencias que el libro de Hebreos relata que para mí fue el apóstol Pablo, y da el listado. Y dice ahí: estas personas actuaron en fe y Dios les respondió. Estas personas actuaron en fe y Dios les respondió. Estas personas actuaron en fe y Dios les respondió. Diga conmigo: la fe es caminar con Dios todo el tiempo. Y Él va a hacer su voluntad a través de nosotros, de su iglesia, de hombres y de mujeres que tengan fe, que puedan ser útiles para establecer de ese reino invisible su voluntad en esta tierra. Diga conmigo: buen testimonio. Tu fe es importante para dar testimonio a otros. Las cosas que tú crees, diga conmigo: creer, no pensar. No es lo que tú piensas. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Los pensamientos del hombre, ¿quién los podrá entender? Muchas veces es Dios el que tiene que sujetar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón. Porque hoy creemos y mañana dudamos. ¿Se vale dudar en la fe? Dile a tu vecino, sí se vale dudar. Y no se sienta mal cuando dude. Al contrario. Hay una historia que a mí siempre me gusta y es la historia de un discípulo llamado Tomás. ¿Cuántos saben quién era Tomás? Tomás le pasan cosas curiosas, hermano. Yo me gozo mucho cuando veo alguna historia bíblica que refleja la vida de Tomás o cuando veo en la palabra de Dios la vida de Tomás. Tomás dice que la primera aparición de Jesús con los discípulos él no estaba. Y entonces decía Tomás, ustedes están contando que resucitó, ustedes están contando que ya lo vieron, pero yo no he visto. Y de ahí después sigue relatando la historia y dice que están reunidos los discípulos, ahí estaba Tomás y Jesús ingresa a ese lugar, diga conmigo, cosas sobrenaturales. Sin abrir la puerta y se les aparece ahí en los discípulos que estaban reunidos. Y aún en ese momento Tomás dice, si no pongo mi mano en su llaga y meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y Jesús se presenta a sus discípulos y ve la condición de duda de Tomás y le dice solamente a él, Tomás, toca. Tomás, mete tu mano. Ahí entendió Tomás la misericordia del Señor y tuvo fe. ¿Se puede dudar? Sí, hermano. Lo que no se puede es cambiar la fe. Lo que no se puede es perder la fe. Fíjese que Tomás, a pesar de que dudaba, estaba. Ya hubiera dicho gloria a Dios. A pesar de dudar, estaba. Él no dijo, ay, a ustedes se les apareció, a mí no, yo me voy de la iglesia. Y ustedes ya lo vieron y ustedes lo sienten y ustedes han estado y yo no siento nada, entonces me voy. No, ahí estaba, dudando, pero estaba. Qué importante es que Dios sabe cuidar y tratar con cada persona de acuerdo a su nivel de fe. Por eso es importante que si tú tienes fe, la pongas en acción para aquellos incluso que dudan. Aquí la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay gente que en la primera acción, en el primer problema, en la primera angustia, en la primera enfermedad, en la primera muerte, ay, ya no voy a creer. Mejor me voy. Dios no me respondió. He conocido personas, hermano, con una actitud sincera se han acercado al Señor pensando que Dios les va a dar un nuevo negocio, que Dios los va a sacar de la pobreza, que Dios le va a devolver a su esposa, que Dios le va a devolver a su esposo. Y la voluntad de Dios no es esa. Y por eso se alejan de la fe. Entonces querías que la fe actuara solo a tu conveniencia. No has puesto tu mirada en el Señor. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tu testimonio de fe impacta. Tu testimonio de fe acciona. Tu testimonio de fe debería de ser una constante para todos. Por eso tan importante, hermano, que cuando usted tenga fe y usted sabe que Dios escucha y Dios responde, usted ponga en acción esa fe. No se quede con la fe para usted mismo. Póngala de buen testimonio para los demás. Vaya rápidamente hasta el versículo 32 de ahí de Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté,
de David, así como de Samuel y de los profetas. 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, pero tuvieron fe. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Otros hombres y mujeres de fe fueron apedreados, aserrados. Diga conmigo, aserrados. Para que usted entienda, era ponerlo en una mesa y partirlo en dos. Eso significaba aserrar en ese tiempo. Puestos a prueba, muertos a filos de espada. Le estoy hablando de la fe, hermano. ¿Tuvieron fe estos, sí o no? Diga conmigo, tuvieron fe. Pero sin embargo les costó la vida. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. No toda la fe es para que tú te vistas de lino fino. No toda la fe es para que tú presumas la ropa de marca, las casas y los viajes que haces o que tienes. Otros que tuvieron fe, dice ahí, estuvieron pobres, pero tenían fe. Aló. ¿Se da cuenta muchas veces la falsa doctrina de la superfe? Estamos hablando de Hebreos 11, que todo el capítulo me habla de la fe. Angustiados, maltratados, 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, ni casas tenían, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39, únase con todo su corazón. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, lea bien, no recibieron lo prometido. Dejémoslo ahí. Bueno, terminemos el 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Diga conmigo, la fe. La fe de estos grandes hombres y mujeres es la misma fe que tú y yo debemos de tener hoy. Y ojo acá con la fe, aunque no se reciba lo prometido. Ay, fíjese, hermano, entonces yo no he de tener fe, hermano, porque yo pido y no recibo. Porque yo quisiera y no pasa. Bueno, aquí dice que la fe debe de continuar. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, si es la perfecta voluntad de Dios, présteme mucha atención. Porque si tuvieras fe y es la voluntad de Dios, le vas a poder decir a un árbol, desarráigate y échate al mar. Diga conmigo, cosas sobrenaturales que no le pasan a los demás, pero tienes que tener la fe. Y cosas naturales. A tal punto caminó Jesús en la tierra que hasta los vientos y el mar le obedecían. Ya vamos a llegar a la esencia de ese tema. ¿Sí me estás entendiendo la fe? ¿Vas a entender que debes de estar en todo tiempo? Aunque dudes. ¿Cuántos alguna vez han dudado? Quiero ver. Mire, júntese con gente que muchas veces duda, hermano. ¿Cuántos creen que Dios le habla a su pueblo a través de sus siervos, los profetas? Quiero ver. Pero usted, para creer una palabra profética,
primero Dios se la tiene que confirmar. Hace muchos años yo estaba iniciando, ya era creyente, ya conocía del Señor, y a través de la palabra yo entiendo, diga conmigo, a través de la palabra yo veo que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La palabra profética de hoy dijo: somos un cuerpo. Y Dios ha delegado ministros, ministerios para edificación del cuerpo que es la iglesia. Pero antes yo de recibir una palabra profética, sea de quien sea, Dios me la tiene que confirmar a través de su palabra. Principalmente cuando es palabra profética de gente que usted ni conoce. Hace muchos años asistíamos a un evento grande. Iban conmigo 2 hermanos ancianos de aquí de la iglesia y un profeta que yo no conocía. Se acercó a nosotros y quiso darnos una palabra. Y cuando quiso dar la palabra, la primera pregunta fue: dinos tú. Habla tú, yo oigo, yo recibo, y entonces yo, después de oír con temor, con respeto, ¿sí o no? Con temor y respeto, yo no lo conocía. Recibí la palabra profética, oramos, clamamos, y después, ya con la paz del Señor, que yo sabía que ya Dios me había hablado y que de acuerdo a la palabra se iba a cumplir, ya fui yo después a buscar al profeta. Y le dije: lo que tú nos dijiste hace un tiempito, hace unas horas, esto y esto y esto y esto y esto está pasando. Porque también es importante, hermano, que el siervo de Dios que trae la palabra profética o que recibe la palabra profética para dársela a una congregación o a alguien, también tenga la confirmación. Porque en parte vemos y en parte profetizamos y a veces nos chanfleamos. ¿Aló? Yo muchas veces he tenido que llamar la atención de profetas o de gente que quiere dar una palabra, que es por lo que se ve, es por lo que quiere dar, por su alma. Se meten muchas emociones, hay distorsión, es difícil. Uno de los ministerios más difíciles es el ministerio profético, hermano. Y por eso deberíamos nosotros de ocuparnos primero de ver a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Quiero ver. Si tienes fe, Dios te habla. Si no tienes fe, Dios no te habla. Primero debo de tener fe para acercarme al Señor, y en la palabra Dios me habla. Y si va a usar a alguien, Dios me confirma. Y si yo no hago caso, un burro me va a hablar. ¿O no? Un profeta, dice la palabra de Dios, iba con una delegación y el burro miró al ángel y el profeta no lo vio. ¿Aló? Y a veces nosotros somos los burritos, hermano. Usted no, yo pues va. A veces yo soy el burrito, hermano. Yo estoy viendo las cosas y quiero que Dios me hable. Si ya te estoy hablando, cabezón. ¿A cuánto les pasa? Sí, hermano. A veces las señales son tan evidentes, es tan claro. ¿Tienes fe? ¿Quieres que Dios aumente tu fe? ¿Dudas? Aunque dudes, sigue adelante. Aunque Dios no te responda de acuerdo a lo que tú quisieras o la forma en que tú quieres, sigue creyendo. Dios es fiel. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios es bueno para siempre. Es su misericordia. Y debemos de alcanzar la vida eterna. Por eso la fe no importa las emociones o las circunstancias actuales. Yo permanezco en la fe y espero en la fe. Parte de tener fe es saber esperar. Diga conmigo, saber esperar. Puede ser, mira hermano,
puede ser que Dios sí quiera responderle como lo que usted está pidiendo, sea lo que sea. Puede ser que sí sea la voluntad de Dios hacerle ese gran milagro, esa gran misericordia. Pero tal vez el día de hoy, ¿qué fecha es hoy? 22 de septiembre. Tal vez no sea hoy el momento adecuado para ti. ¿Qué debo de hacer? Seguir creyendo. ¿Qué debo de hacer? Seguir creyendo. No sé cuándo Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer. Hebreos 12, vayas al siguiente capítulo. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si tenemos fe, parte de la fe es que nosotros caminemos sin peso, sin pecado. No puede haber un creyente viviendo en pecado y diciendo que tiene fe. Te lo vuelvo a repetir. No puede haber un creyente viviendo en pecado, haciendo la maldad y diciendo que tiene fe. No, lo que usted tiene es una buena religión. Lo que usted tiene es una buena costumbre. Pero si usted tiene fe, despojado del pecado y del peso de la maldad, de la iniquidad. Hay gente que dice, yo tengo fe, pero no deja su maldad. Yo quiero, Señor, que tú me respondas, pero antes hagamos cuentas. La condición del hombre que quiere vivir agradando al Señor en la fe es despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia. Verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Diga conmigo, esperanza. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Diga conmigo, Jesucristo. Él vio esa gloria, él vio que tenía que regresar al Padre. Él no puso su mirada en la condición de la situación. Estuvo en el huerto que se le conoce como el Getsemaní, y ahí dice la palabra, era tal su angustia de su carne, de lo que le sabía él, que ya le había sido declarado por el Padre lo que había de sufrir, que sudó este cuerpo en esa angustia, sudó sangre. Pero en esa necesidad tuvo fe y dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si es la ¿qué? La voluntad de Dios. Uno de sus discípulos, al ver que lo iban a apresar, sacó una daga y le voló la oreja a uno de los centuriones. Da el nombre, la palabra de Dios de ese centurión, y Jesús le toma la oreja y se la restablece. Y le dice, Pedro, la cosa no es así. Si yo le pido al Padre, Él me envía millares de ángeles. ¿Aló? Y nos rescata a ti y a todos y mata a todos. Pero esa no es la voluntad de Dios y no se va a hacer así. Así que dile a tu vecino, la fe es acción, pero no es acción tuya. Es la dependencia total de Dios. Yo tengo fe que Dios hará. Yo no puedo hacer nada más que creer, más que perseverar. ¿Cuántos creen que hay ángeles, hermano? Quiero ver. Quiero ver. Porque es un reino. ¿Cuántos creen que hay ángeles? Y Jesús lo establece en eso que le estoy contando. Ahora usted y yo no le podemos dar órdenes a un ángel. ¿Aló? Ay, hermano, fíjese que yo tuve una gran visión. ¿Qué viste, hermano? Yo vi ángeles. ¿Y qué estaban haciendo? Ahí estaban.
Bueno, Dios los envió. Qué lindo, hermano. Pero la Biblia me habla de que el único que le da órdenes a los ángeles es el Señor. Ojalá que usted todavía no crea en la antigua fe que tiene un ángel de la guarda, ¿va, hermano? El único que preserva tu vida se llama Jesucristo. El único que está contigo todo el tiempo es el Espíritu Santo que está en ti por medio de la fe en Jesucristo. Señor, envía ángeles. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Sabrá Dios dónde vivimos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sabrá Dios los vecinos que tienes? ¿Aló? Guatemala, uno de los países más violentos del mundo. Uy, qué miedo vivir en Guatemala. Pues yo he sentido miedo en otros lugares, peor que en Guatemala, hermano. Y he sentido seguridad en Guatemala mejor que en otros lugares, porque yo confío en que Jehová guarda mi entrada y guarda mi salida. Yo confío en la palabra que dice que ningún arma forjada contra mí prosperará. Ya hubiera dicho, gloria a Dios. Eso es la fe. Donde quiera que vayas, Jehová guarda tu entrada, tu salida. Jehová está contigo. Él tiene cuidado de ti. Él sabe lo que necesitas. ¿Cuántos creen que Dios sabe lo que necesita? Sí, hermano. Él es un buen padre. Y si nosotros, siendo malos, dice la Biblia, podemos darle a nuestros hijos cosas buenas, cuánto más nuestro Padre Celestial sabe lo que nos acontece y tiene cuidado de nosotros. ¿Tienes fe para creer que Dios te va a proveer? Quiero ver. Présteme mucha atención acá. Usted, cuando diezme, cuando ofrende, cuando dé primicias, tenga fe. Te lo voy a decir a los de este lado también. Usted, cuando diezme, cuando ofrende, cuando dé primicias, tenga fe. Porque si no tiene fe, ¿para qué lo da? Por la fe yo leo y dice, y el Señor, a través de los diezmos, las ofrendas y las primicias, abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Qué te va a sobreabundar? Présteme atención. Te da salud. ¿Aló? Hay gente que no diezma y pasa enferma. Hay gente que no diezma y pasa endeudada. Hay gente que no da ofrenda y le pasa lo que le tiene que pasar. Ay, yo no sé por qué me está pasando esto. Bueno, dice también la Biblia, tú cuando diezmes, ofrendes y des primicias, yo, dice Dios, ahuyentaré al devorador. ¿Aló? Entonces todo será guardado. Job. Se presenta el diablo delante de Job, delante de Dios, y le dice, ¿y cómo no va a estar contento Job si tú lo guardas? ¿Aló? Y tú tienes cuidado de todo lo que él tiene y de sus bienes. Eso le dice el diablo, hermano. ¿Quién reprimía al devorador por la vida de Job? ¿Quién? Dios. ¿Job tenía fe? Sí. Léame de este capítulo anterior, dice, y Job daba ofrendas hasta por sus hijos, porque estos hijos no querían acercarse al Señor, pero Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, varón justo. Esas son las características. Y usted sabe la historia. Si no lo ha leído, léalo en su casa, léalo con su familia, enséñele a sus hijos. Y en un día Dios le autoriza al devorador para que entre y pierde bienes, pierde sus hijos, pierde la salud. Y este hombre de fe, diga conmigo, un hombre de fe, dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová
bendito, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no importa lo que aquí acontezca. Eso es fe. No se puso Job ahí, ay, de balde diezmé. Ay, ¿para qué di la primicia? Si lo perdí todo, perdí hasta mis hijos. Mire, yo he oído personas que dicen, yo mejor no me meto mucho con Dios porque saber cómo me va a ir. Lo he oído, hermano. Y le está yendo como cucaracha, pues peor no le va a ir. Pruebe con Dios, pero tenga fe. Dice la palabra, y si alguno diezma, da ofrenda, da primicias, no se lo está dando a los hombres. Los hombres como administradores, pastores y ancianos, lo usamos para los recursos y las necesidades de la iglesia y lo que nos alcanza hasta para los pobres y más necesitados. Y todos daremos cuentas. Pero no me vengas a decir que por la excusa, sea cual sea, no diezmas, no ofrendas, no das primicias. Y mire, hermano, es que yo me cansé de orar, Dios no me responde, entonces se me acabó la fe. No pierdas la fe, sigue orando, sigue clamando, sigue pidiendo al Señor, sigue intercediendo, sigue rogando al Señor y Dios que haga su perfecta voluntad. El que pierde dinero pierde mucho. El que pierde un amigo pierde mucho más. Si pierdes la fe, lo pierdes todo. Si pierdes la fe, lo pierdes todo. ¿Por qué usted cree que el mundo anda como anda, hermano? ¿Por qué ha perdido la fe en Dios? El mundo el día de hoy está más humanizado. Y discúlpeme que voy a machucar aquí algunos callos. El mundo ahorita está más animalizado. ¿Qué es eso? Que le está poniendo amor a los animalitos. Ay, que no lastimen a los gatos, que no lastimen a los perros, que no lastimen a las vacas. Se animalizó, se humanizó. Ay, las ideologías, el respeto, hay que tolerar a todos. Han perdido la fe. Ese mundo humanizado, humanista, o ese mundo animalizado, animalista, ha perdido la fe en Dios. Quieren ser más justos que Dios. El animal lo dejó Dios para un trabajo y para una función. ¿Aló? Y para sustento. En algunas culturas se comen los perritos, hermano. ¿Aló? Ay, aquí también. Pasa que usted no sabe. Son bromas, son bromas. Pero lo dejó para alguna función de la tierra a beneficio del hombre. ¿Aló? Hay gente que adora árboles. ¿Aló? Se casan con los árboles. No siente mucha diferencia porque el hombre a veces es de así como de palo, ¿verdad, hermana? Me casé con un tronco, dice la hermana. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La gente prefiere poner su fe en algo. Hay gente que le tiene fe al dinero. Por ejemplo, hay gente que le tiene fe a la medicina. Yo le tengo fe a Dios. Y la medicina es un recurso. Y bendito los doctores y bendita la medicina. Y vaya al médico, hágase un buen chequeo, por lo menos una vez al año. Y donde los doctores le dicen a uno, mire, ya no hay nada que hacer, Dios todavía hace algo. Ya hubiera dicho gloria a Dios. Dios todavía hace milagros. Y la ciencia comprueba la existencia de Dios. Y la ciencia ve cada día la mano de Dios sobre sus hijos. Y la ciencia es evidencia que Dios le da poder al hombre.
en la fe. Si pierdes la fe, lo pierdes todo. Esa frase la escribió una mujer temerosa de Dios llamada Eleanor Roosevelt, esposa del gran presidente, que la calzada, ¿cómo se llama? Pero ¿cómo se llama? Completa. A ver, ¿cómo se llama? Franklin Delano Roosevelt. Es el nombre del presidente. Esa calzada que usted transita y que va en el parqueo todos los días, de ida o de regreso, tiene el honor de ese presidente. Esa era la esposa. En Washington, que han podido estar ahí, hay monumento a Roosevelt, pero también hay muchas frases y la figura de la esposa. Esta mujer era una mujer de fe y sabía, como mujer del hombre más poderoso del mundo, el presidente de Estados Unidos, sabía que se puede perder dinero, se puede perder un amigo, pero el que pierde la fe lo pierde todo. No pierdas la fe. Mateo 14:28, una historia bastante conocida, solo se la voy a dar de referencia. Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y Jesús, caminando sobre las aguas, le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. De los discípulos que iban en esa barca, solo Pedro tuvo la fe suficiente para decirle a Jesús: manda que yo vaya y yo voy. Se hundió, está bien. Qué gacho Pedro, todo lo que quiera. Pero fue el único hombre después de Jesús que caminó sobre las aguas. Todos los demás estaban viendo. Así pasa con los hijos verdaderos del Señor que tienen fe. Muchas veces tu fe es para que tú camines solo y no te sientas mal. Pero ten la fe puesta en Jesús, que Dios te va a hacer caminar sobre las aguas. Y aunque los otros no lo quieran hacer, aunque los otros duden o aunque los otros no se atrevan, tú tienes que tener la fe para que el Señor mande y tú hagas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Y quién no, hermano? Mire, la fe, en la fe vamos a dudar, en la fe vamos a tener temor, en la fe nos puede agarrar hasta la chilipiorca, hermano. ¿Se acuerdan del chavo que le agarraba la chilipiorca? Pero ten fe, anímate. No te creas que porque piensas o ves que las cosas no cambian, no vas a tener temor, angustia, necesidad. Claro que se angustia uno, hermano. Claro que al ver que no hay cambios, claro que al ver que no hay provisión, claro que al ver que no cambia la situación, uno tiene temores a pesar de tener fe. Pedro quitó su mirada de Jesús y lo puso en los vientos y tuvo miedo y se empezó a hundir. Diga conmigo, se empezó a hundir. Pero ahí en medio de su temor, en medio de estarse hundiendo, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mire qué interesante que no le dijo a Juan o a Lucas o al que estaba ahí cerca de la barca: tírame una cuadra. Venía, salvame vos. Mateo, que dijo: Señor, sálvame. El único que salva, el único que sana, el único que provee, el único que te guarda, el único que te da vida se llama Jesucristo. Pídele al Señor: sálvame, rescátame, libérame, límpiame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Caminando, ¿por qué dudaste? Empezando, ¿por qué dudaste? 17 años cumplimos
en el mes de julio. Con la ayuda de Dios, el próximo año celebraremos 18 años. Ya podemos sacar DPI. ¿Vas a seguir creyendo cada día como al principio? ¿Ha aumentado tu fe? A ver, ¿ha aumentado tu fe desde que eres miembro de esta congregación, amada iglesia? ¿Has visto la mano de Dios en tu vida desde que estás en esta congregación, amada iglesia? Y a pesar de las circunstancias que pueden ser las no adecuadas, ¿vas a seguir perseverando en la fe? Pon tu mirada siempre en el Señor. Salmo 118:8 dice: es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Amada iglesia, que nada ni nadie te desvíe de la fe. Así como vemos en el libro de Hebreos que los buenos testimonios ayudaron a que mucha gente tenga fe, nos pusieron ejemplo de las grandes proezas y maravillas que Dios hace con un hombre o con una mujer que cree. Nuestra confianza debe de estar puesta siempre en el Señor. Yo tengo la fe, cueste lo que cueste, esté quien esté, sigo adelante. No he puesto nunca mi mirada, mi confianza en el hombre. Hay un profeta llamado Nahum, ahí está en su Biblia, búsquelo. Los electrónicos es más fácil, pero la gente que tiene Biblia, el profeta Nahum, es un libro profético que usted y yo haríamos bien en meditar más detenidamente. Nahum capítulo 1 y versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Parte de nuestra fe es poner nuestra confianza y nuestra esperanza solamente en Dios. A tal punto que en el libro en Antiguo Testamento dice: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en su brazo, maldito el hombre que confía en sus bienes. Pon tu confianza en el Señor. Confiar plenamente en Él es tener la fe para creer que yo dependo solamente de Dios. Por muy lindos padres que tengas, tu confianza debe de ser en el Señor. Por muy lindos ministros que Dios nos bendiga, nuestra confianza y nuestra esperanza debe de estar solamente puesta en Dios. Santiago capítulo 1. Parte de tener fe es poner la fe en acción. Santiago capítulo 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos se sienten en este momento, en un momento en su vida, en alguna prueba? Quiero ver. Están pasando una prueba. Quiero ver. Levante su mano. Ahí se va a ver reflejada la fe que tienes. Y tienes que tener paciencia para que Dios te dé las salidas o las soluciones, o haga algo Dios para mostrarte que tú dependes solamente del Señor. Esa prueba, si la corres con paciencia, produce fe. No nos gusta afrontar las pruebas o las situaciones difíciles de nuestra vida, no, pero es ahí donde se demuestra la fe. Has sido entrenado, has sido capacitado, has sido bendecido, tienes el conocimiento. Mira, hermano, yo me pongo a pensar en esto. Por ejemplo, una de las carreras universitarias más duras o difíciles, la carrera de medicina o una ingeniería, ¿verdad? Muchas horas de estudio, mucho conocimiento, mucha preparación. Se le entrega el título universitario a esta persona, a este hombre, a esta mujer, y simplemente al momento de accionar ya no quiere.
Dije, ¿para qué estudió tanto? ¿Para qué se preparó tanto? Igual el cristiano, hermano, hermana. La idea es que usted se congregue, la idea que usted se disipule, la idea que vengan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es darle a usted toda la capacidad para que en medio de la prueba usted produzca fe. Ya tiene el conocimiento. ¿Cuántos saben que tienen conocimiento? Quiero ver. Es para que en medio de tu prueba pongas la fe en acción. Qué triste es conocer cristianos que en lugar de ellos aumentar su fe, ay hermano, ore por mí. Ay hermano, mire, ayúdeme. ¿Y tú? ¿Y tu fe? ¿Y la medida? Y al rato a la persona que le pides en la solución, la ayuda, no tiene ni fe. Tiene buen conocimiento, sabe hablar bonito, pero no tiene la fe. Tú tienes más fe. Y Dios te dio la capacidad y la medida para ti. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ya tiene fe. ¿Cuántos tienen fe? Pero tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6. Mire qué interesante. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cómo debemos de pedir? Sin dudar. Hay gente que pide, pero pide dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos míos, sigue Santiago 2, búsquelo, versículo 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, diga conmigo, mantenimiento de cada día. Y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Parte del de creer, parte del yo saber que tengo fe, es que pongo mi fe también en las obras. Y debo demostrar mi fe con obras. Yo puedo hacer algo por fe. Dios me tiene que dar a mí las herramientas, la sabiduría. Dios me va a añadir a mí a personas para poder poner la fe y demostrarla al mundo. Se muestra la fe. Es evidente. La iglesia no puede decir que tiene una super fe y no tiene obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Diga conmigo, acciones. Podemos decir acciones de fe. Acciones que le van a traer beneficio a alguien y que usted no va a recibir ningún resultado, premio, recompensa.
Pensemos en este ejemplo que va a poner la palabra más adelante, versículo 25. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió a otro camino. ¿Cuál fue la gran acción de Rahab que hasta el punto está que la es contada como una mujer que actuó en fe y en obras? ¿Qué hizo Rahab? Simplemente vio: estos son hijos de Dios y yo les voy a cuidar, les voy a dar beneficio, los voy a guardar y les voy a mostrar una salida. ¿Sabía que venía un juicio sobre la tierra? Sí. ¿Sabía que tenía que tener cuidado de estos hombres? Sí. ¿Era digna la casa y Rahab? Era una ramera, hermano. Qué doloroso es que hayan personas allá afuera que, diciéndose no cristianas, hagan obras que son de fe y los cristianos no las hagan. Como creyentes y como iglesia debemos de poner nuestra fe con obras. ¿Cuántos dicen amén? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Présteme mucha atención acá. Hay mucha gente que tiene la fe suficiente y la habilidad suficiente para poner muchas obras. Amada iglesia, hágalo. No te canses de ayudar. No te canses de extender la mano. El mundo ensimismado y sin fe busca lo suyo. ¿Qué beneficio voy a tener? ¿Por qué? ¿Y en qué me beneficia a mí? ¿Qué gano yo con esto? No, parte de que tienes fe en el Señor y que estás agradecido con Dios y que Dios te ha provisto es de que tú pongas tu fe con las obras. Aló. Y máxime si sabes, primero ya lo leímos, de algún hermano que tenga necesidad de su mantenimiento. Ojo acá, con darle un empleo a alguien, tú ya estás haciendo una demostración de tu fe poniendo en obra. ¿Aló? Porque la Biblia dice: y si diera todos mis bienes a los pobres, pero no tengo amor, nada soy. ¿Aló? No se trata de darle el dinero a los pobres. Se trata de que pongas tu fe con obras y que este que recibe el beneficio también ponga su fe. Dios me proveyó, Dios me sustentó, ahora me toca a mí. Yo tengo fe, Dios me restauró, Dios me sanó, Dios me rescató, Dios me proveyó, ahora me toca a mí. ¿Qué vas a hacer con tanta fe? Tienes que ponerla en obras. Tienes que mostrarle al mundo tu testimonio de la manera en que Dios te ha restaurado, te ha sanado, te ha provisto, te tiene guardado. ¿Cuántos saben que Dios nos guarda? Ay, hermano, qué bendición poder compartir con otros la misericordia de Dios. Lucas capítulo 5, si me ayuda alguien en el teclado, por favor. No sé si allá está Julio Roberto. Gracias. Lucas capítulo 5 es una historia bastante conocida. Estaban estos pescadores, gente de empresa, gente que sabía dónde, cuándo y cómo pescar. Dice la Biblia en ese capítulo 5 de Lucas que estaban estos hombres cansados, trabajados. En el versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, le dijo Jesús a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Simón, en su mentalidad como buen pescador, le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Ya probaste con tus fuerzas, ya probaste con tu conocimiento, ya probaste con lo que el mundo te ha ofrecido. Pero
este hombre llamado Simón, que después es Pedro, le dice algo: mas en tu palabra echaré la red. Diga conmigo: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Présteme mucha atención acá. Por favor, no copie lo que otros dicen. Por favor, no diga lo que otros dicen. Usted como creyente no es un lorito para repetir. Usted es un hijo o una hija de Dios, que Dios le ha dado la palabra para que la tome y usted sea obediente a la palabra. Y en el momento adecuado usted pueda decir la palabra de Dios. Yo ya lo intenté con mis fuerzas, con mi mente, ya hice todo lo necesario, pero en tu palabra, yo tengo la fe que en tu palabra se va a realizar. Por ejemplo, la Biblia dice: por la llaga de Cristo somos nosotros sanados. ¿Eso está escrito, sí o no? Entonces, ¿qué hace Dios? Sanar al enfermo. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno de ustedes está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Está escrito o no está escrito? Sí. No dice ahí que los ancianos tengan que ir de casa en casa, ahí preguntando: ¿hay alguno enfermo? No, gracias, pasa el otro entre 8 días. No dice ahí: y vengo aquí a ver si hay algún endemoniado. No. Dice que la sombra de Pedro sanaba, caminaba y sanaba la sombra de Pedro. Dice que al apóstol Pablo le arrancaban las ropas, los delantales, una especie de talit, realmente es la referencia bíblica, y le llevaban esas telas y la ponían sobre los enfermos, y los enfermos sanaban. En tu palabra echaré la red. Y usted conoce la historia. Dice que de esa pesca era tan abundante que tuvieron que llamar a las otras barcas que los ayudaran. El versículo 8 es importante para que usted lo lea. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hay gente que necesita, para ver su fe, que Dios opere milagros. Y hay gente que necesita que Dios les abra los ojos por la fe. Póngase de pie un momento. Póngase de pie un momento, amada iglesia. ¿Cuántos de verdad quieren que el Señor les aumente su fe? ¿Y cuántos van a perseverar a pesar de cualquier circunstancia? Ahora que entienden la palabra de Dios. No importa lo que esté pasando, yo tengo fe. Acepto la voluntad de Dios, yo tengo fe. Yo le pido a Dios que haga algo, pero se hará la voluntad de Dios, tengo fe. Puedo decir: Jehová dio, Jehová quitó. Yo confío en Dios, no en el hombre. Yo creo lo que está escrito y Dios lo puede hacer. Dios le da vida a los muertos. Usted me conoce y usted sabe, yo le pido a Dios que antes de dejar este cuerpo natural, yo pueda ver que al orar la iglesia, alguien, el Señor tenga misericordia y lo levante de los muertos. Yo he visto huesos crecer. Yo he visto gente que Dios la levanta de una cama en un hospital. Yo he visto matrimonios restaurados. Yo he visto gente que no tenía nada de dinero y Dios la ha prosperado. Yo lo he visto.
Yo he visto plenamente a Dios. Yo creo. Yo creo. Yo sé lo que Dios hace en lo natural y en lo sobrenatural. Hay un reino invisible, amada iglesia. Hay una vida eterna. Hay un juicio eterno. Hay una muerte eterna. Pronta está la venida del Señor. No es un hablar. Yo lo creo. La Biblia lo declara. Señales en los cielos, señales en la tierra, evidencia. El tiempo está transcurriendo. Cada día los días son malos. El tiempo pasa. Usted se acaba de medio dormir y cuando siente el despertador, no sé si a usted le pasa. Los tiempos se acortan. Es tiempo de volver al Señor. No es tiempo de jugar a la iglesia. No es tiempo para no tener fe. Aumenta tu fe. Afírmate en la fe. No seas de los que dudan. Permanece fiel. Cierra tus ojos, alza tus manos. Dile: Señor, aumentanos la fe. No queremos perdernos. No